Yo le hablaba recién de los mariscales de la derrota y por supuesto que hay que arrancar por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Básicamente la responsable de Máxima. ¿Por qué? Porque fue ella con su dedo la que eligió a Daniel Scioli porque no tenía más remedio que elegir al candidato menos querido, pero el que más posibilidades tenía. Fue ella la que le colgó las mochilas de plomo, que son Carlos Zanini, Aníbal Fernández, los Camporitas. Fue ella la que toma esa decisión, insisto, a pesar de sus gustos personales, porque no tiene otra posibilidad. Pero fue ella la que no pudo generar, y tal vez ese sea su principal fracaso político, una sucesión, una herencia desde el punto de vista político, porque ha conducido en forma tan concentrada el poder, con tanta mano de hierro, ha conducido Cristina Fernández de Kirchner, retando a todos los dirigentes políticos que querían levantar un poquitito de la media y de la obsecuencia, que no han tenido un verdadero heredero de su riñón y han tenido que elegir a Daniel Scioli. Y por eso, básicamente, es una de las principales responsables, porque además, insisto, para tratar de rodearlo y de controlar su pensamiento y sus decisiones, le puso a estos verdaderas mochilas de piedra. Cristina es la mayor responsable porque gran parte de la sociedad, más allá de votar a Macri, de votar a Massa, a los distintos candidatos provinciales, ha votado básicamente con hartazgo contra una forma de gobernar autoritaria, maltratadora, violando las leyes y a veces hasta burlándose de la veda electoral, por ejemplo, de la emergencia necesaria o de cierta necesidad para hacer una cadena nacional. Todas esas cuestiones que se fueron acumulando en la sociedad finalmente se expresaron en ese voto tan importante en distintos lugares de la sociedad que finalmente terminó, como le digo, hiriendo de muerte política al cristinismo y generando un escenario político absolutamente novedoso. Fue Cristina la que llenó las listas de chicos de la Cámpora, eligiendo lealtad y obsecuencia en lugar de mérito, de meritocracia o de representatividad política, y generó crisis hacia adentro del Partido Justicialista por esa forma de hacerlo. Fue la propia presidenta la que nos llenó de mentiras de todo tipo, desde el INDEC para acá, desde que la inseguridad es una sensación o de que en Alemania hay más pobres que en la Argentina. Fue la propia presidenta la que atacó todo el tiempo a los distintos sectores de la sociedad tratando de dividirlos para reinar. ¿O no se acuerda lo que pasó con el campo? O con la justicia, o con los medios de comunicación, o con los empresarios, o con los partidos políticos de la oposición. Todo el tiempo tratando de controlar todo para que nadie la controle a la presidenta de la nación. La verdad que a esta altura Cristina también ha sido la responsable de cortarle la cabeza al doctor Claudio Bonadío porque iba acercándose a algún tipo de verdad sobre una de las causas principales que los argentinos tenemos que tener presente, que es la causa Otesur, la ruta del dinero K, que involucra no solamente a Lázaro Báez, que muchos dirigentes de Santa Cruz dicen que es directamente un empleado de la familia Kirchner, y además a su propio hijo y a la propia figura de Cristina Fernández de Kirchner. Ella ha sido la responsable de creer que Luis D'Elia, por ejemplo, o Milagro Sala son una suerte de vanguardistas revolucionarios chavistas, cuando está muy claro que la población, la mayoría de la población argentina, no acepta, no quiere, rechaza todo tipo de autoritarismo beligerante, violento y agresivo. Es la propia presidenta de la Nación la que con el látigo intentó manejar a su propia tropa, y es la propia presidenta de la Nación, una mariscal de la derrota de cierta envergadura, y por eso hasta ahora no se conoce una sola palabra, un balance que haya hecho de lo que pasó electoralmente. Dicen que mañana va a recibir a Daniel Scioli, veremos de qué se trata. Pero Aníbal Fernández no puede quedar afuera de todo esto porque fue peor que Herminio. Peor que Herminio Iglesias en 1983. Y cuando digo esto, no solamente recuerdo aquella figura tremenda incendiando el féretro en el acto de cierre de Luder, que generó esa gota que finalmente consagró el triunfo de Alfonsín, porque generó una indignación en la mayoría de la población que venía del horror de la dictadura militar y que no quería más situaciones violentas, sino también se puede emparentar la figura de Herminio y de Aníbal por su actitud patotera, por su actitud lindante con el delito, por generar todo tipo de situaciones que no tienen que ver con la legalidad. Pero además de todo eso, uno puede decir que Cristina Fernández de Kirchner,
que Aníbal Fernández y el propio Daniel Scioli como candidato llevaron al peronismo a su peor actuación electoral desde 1962. Su peor actuación electoral en la provincia de Buenos Aires, la provincia que se supone es el corazón, es la cuna del peronismo, directamente fue un fracaso estrepitoso. No solamente Aníbal perdió en la provincia, perdió en su propio distrito, en Quilmes. No solamente su compañero de fórmula, Martín Sabatella, perdió en Morón, hasta en Berisso, de donde salían las columnas obreras el 17 de octubre para fundar en las calles al peronismo, allí ganó un dirigente de la Unión Cívica Radical. Todo eso conforma una situación complejísima. Mire, hay intendentes de la provincia de Buenos Aires que perdieron su posibilidad electoral y dicen que el gran responsable ha sido Aníbal porque se transformó en un obstáculo para las posibilidades electorales de los intendentes. Muchos de ellos le están pidiendo la renuncia. Lo que pasa es que lo hacen en voz baja, porque ya no lo respetan más a Aníbal Fernández, pero todavía le tienen miedo. Y en eso, Aníbal también se parece a Arminio. Le doy mi palabra.